En este video vamos a estar trabajando los conceptos de conjunto de positividad y conjunto de negatividad. La interpretación gráfica es bastante sencilla y ayuda mucho a la interpretación general de la idea. Bien, les decía, gráficamente el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad va a representar a los valores de x que cumplen con cierta condición. ¿Cuál es esa condición? Veamos. Los valores del conjunto de positividad es el conjunto de valores que toma x, ¿sí? Y tienen como característica que la gráfica o la parte del gráfico asociada a esos valores está por encima del eje x, digamos, ¿no? O sea, yo acá para el menos 5, el valor asociado de la parábola está acá en 25, ¿no? Porque estamos con a1, b y c son 0, entonces la función es x cuadrado. Menos 5 al cuadrado, 25, está por acá arriba del dibujo. Y ven que para cualquier x que designemos, siempre el resultado va a estar por arriba. Salvo en el caso del 0, porque 0 al cuadrado da 0, y estar en 0 de y no significa estar ni arriba ni debajo del eje x, entonces no puede pertenecer al conjunto de positividad y no puede pertenecer al conjunto de negatividad. Acá no hay ningún valor, esto quiere decir que es vacío el conjunto, no hay ningún valor de x que otorgue como resultado una parte del dibujo de la parábola por abajo del eje x, es decir, ningún resultado da negativo. Si modificamos un poco los valores de la parábola, vemos que el conjunto de positividad cambió, ¿sí? Y nos dice que va desde menos infinito hasta menos 4,75, ¿sí? O sea, todo este conjunto, este segmento, son las x que tienen asociado un dibujo por arriba del eje x y del otro lado desde 1,05 hasta más infinito, desde este lado hasta acá. Fíjense que estos valores x1 y x2, ¿quiénes son? Claro, las raíces de la parábola. Las raíces de las parábolas van a determinar los límites de los conjuntos de positividad y de negatividad. En este caso, como a es positivo, dentro de la parábola, entre comillas, dentro vamos a tener siempre el conjunto de negatividad, porque desde menos 4,75 a 1,05 todos los valores de x tienen un dibujo asociado por debajo del eje x. ¿Se ve? En cambio, desde menos infinito hasta menos 4,75 los valores son todos positivos. Y desde 1,05 hasta más infinito ocurre lo mismo. Nosotros podemos ver al mover acá los valores que la parábola va cambiando, pero siempre, hasta ahí, los límites de los intervalos están claramente delimitados por justamente las raíces, ¿sí? Entonces, cuando a es positivo, el conjunto de negatividad va a estar dentro de la parábola, entre comillas, o sea, entre las dos raíces, fíjense, menos 6,5 y 2,5, menos 6,5 y 2,5, y el conjunto de positividad va a ser lo que está por fuera de ese elemento. Nosotros podemos ir cambiando. Acá va aumentándose y miren qué ocurre en este caso. ¿Qué pasó? La parábola es enteramente, toda la parábola está por sobre el eje x. Entonces no tenemos conjunto de negatividad y el conjunto de positividad va de más infinito a menos infinito, es decir, son todo el conjunto de los números reales como parte del conjunto de positividad. Análogamente se estudia el conjunto de negatividad pensando ahora con una a negativa, a menos 0,3. ¿Qué pasa? Se invierte la situación claramente, ¿no? El conjunto de positividad cuando a es negativo va a estar dado dentro, entre comillas siempre, ¿no? Dentro de la parábola, o sea, delimitado por las dos raíces, ¿sí? x1 menos 2,32 y x2 6,32, ¿no?
Entonces desde menos 2,32 a 6,32 vemos como la parábola es positiva. ¿Qué quiere decir que sea positiva? Que todos los resultados y que tengamos cuando reemplazamos cualquier valor numérico que esté entre menos 2,32 y 6,32 nos va a dar como resultado un valor i positivo cuando lo reemplazamos acá y hacemos las cuentas. En cambio, cuando estamos fuera de ese intervalo, fuera de este conjunto, cualquier valor de x que tomemos y reemplacemos acá nos va a dar como resultado un número negativo, es decir, la parábola está por debajo del eje x. Hay situaciones límites, como por ejemplo, menos 1, vamos a ir al menos 4k y 4k. No hay no, a ver acá menos 4. Ahí, miren qué ocurre. La parábola llega a un valor, acá corta, la parábola corta el eje x en menos 2, ¿no? Es la raíz, pero es una raíz doble, ya cuando hagan los cálculos van a ver, es una raíz doble, toca, no cruza, no llega a cruzar, no se vuelve nunca positivo y vuelve a caer. Como no cruza, no se vuelve positivo, no hay conjunto de positividad. Pero el conjunto de negatividad no es todos los reales. ¿Por qué? Porque en menos 2, ¿sí? La función cuánto vale. Si reemplazan acá, menos 2 al cuadrado por menos 1, menos 2 al cuadrado, 4, por menos 1, menos 4. Menos 4 por menos 2, 8. Menos 4, 0. ¿Sí? Hagan la cuenta, menos 4, menos 4, menos 8. Perdón, menos 4 más 8, menos 4, 0. Entonces les decía, en este punto, justamente en menos 2, hay varios, ¿no? O sea, la parábola puede rebotar en cualquier lado, pero en este ejemplo, en menos 2, no es ni positivo ni negativo. Entonces el menos 2 no puede pertenecer ni al intervalo de positividad, que es vacío, ni al intervalo de negatividad, que nos dice que es todos los reales menos el menos 2. ¿Sí? Puede ocurrir lo mismo del otro lado con el 2, por ejemplo. A ver, me sale ahí. Bueno, ya estaba ahí. Ven, en el 2 ocurre algo parecido. Los parámetros de A, B y C que designen no permiten mucha más movilidad. Pero ven como en 2, nuevamente, no es ni positivo ni negativo, es 0. Y ser 0 no tiene signo, ahí es donde se corta. ¿Sí? Ven cómo podemos ver en esta APRET distintos parámetros y sin embargo siempre coincide que los límites de los conjuntos de positividad y negatividad están marcados por las raíces. Bueno, espero que hayan entendido y seguimos con otro video donde vamos a trabajar intervalos de crecimiento y decrecimiento.